Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Padre, te damos gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, te damos gracias porque no hay otro mediador entre los hombres, solo Cristo Jesús. Gracias porque tú no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste para venir obediente. Señor, y para sufrir una muerte de cruz, de malhechor. Señor, pero tu palabra también nos dice que una vez muerto resucitaste al tercer día. Señor, venciste a la muerte. Señor, llegaste o ascendiste al cielo, preparar morada para tu pueblo, a interceder por los tuyos. Señor, y como enseña tu palabra, un día regresarás, Señor, no en debilidad, sino en fortaleza, para levantar a tu pueblo, para reinar con autoridad. Oh Señor, grande eres. Señor, y te honramos y te exaltamos como el Dios majestuoso y glorioso. Padre, permite que al estudiar tu palabra, tu presencia pueda estar en medio nuestro. Señor, que las palabras del predicador se ciñan únicamente a tu palabra, no a los deseos de su corazón. Señor, y que los oídos de tu pueblo puedan estar sensibles a escuchar tu palabra proveniente de ti. Señor, como enseña tu palabra, que el que tenga oídos para oír, que oiga
lo que Cristo tiene que decir a la iglesia. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que hoy pueda ser ese día de salvación, para que hoy tu Espíritu Santo pueda doblegar sus vidas, pueda llegar rendidos a ti. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga en esta mañana. Un gusto saludarlos. Y si trajo su Biblia, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12. Y por segunda semana consecutiva vamos a leer estos 3 primeros versículos. Voy a indicar con un amén cuando los haya localizado. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede tomar asiento. Como ya hemos mencionado, el propósito del autor de Hebreos es animar a estos hermanos a vivir la vida cristiana de la manera como Dios la había planeado. Su deseo era que entendieran que la vida cristiana es como una carrera, y cada uno de nosotros debe correrla de la forma correcta, con paciencia, con constancia, sin rendirnos. Eso lo podríamos resumir en la palabra que hemos usado, que es perseverancia. Esta carrera, como dijimos la semana pasada, no es una carrera fácil, tampoco es una carrera corta, sino que es una carrera de larga duración. Muchas veces es una carrera cansada, difícil, llena de pruebas, llena de sufrimientos. Pero Dios al mismo tiempo nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros permanezcamos firmes sin rendirnos. Nos ha dejado a su Espíritu Santo, que es el Consolador, que es nuestro ayudador y que nos fortalece en esta carrera. Y como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22, que mencionamos la semana pasada, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesucristo también dijo en Mateo capítulo 10, versículo 22, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuál fin? Se podría uno preguntar. Bueno, hasta el fin de nuestra carrera. Hasta el fin de nuestra carrera. Por eso tenemos que hacerlo con paciencia, con confianza y con obediencia, como ya Hebreos 10, 36 nos lo dijo, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así corrió Moisés, tomando algunos de los ejemplos que ya hemos estudiado, no mirando las cosas del mundo, sino mirando la recompensa eterna que el Señor tiene para nosotros. Quizás ese fue el primer punto que vimos la semana pasada. Hoy vamos a mirar el segundo punto que encontramos en este pasaje, y lo he titulado el plan divino para correr la vida cristiana. Otra forma, si usted lo quiere llamar de esta manera, el plan divino para cumplir con la exhortación. La semana pasada miramos la exhortación. ¿Cuál era? Correr la carrera. ¿Cómo? Con perseverancia. Bueno, hoy vamos a empezar a mirar el plan divino de Dios para cumplir
con esa exhortación. O el plan divino de Dios para correr esa carrera cristiana. Dijimos que esa carrera la diseñó Dios. No la diseñamos ni usted ni yo, sino Dios. Entonces el Espíritu Santo, como por medio del autor, nos muestra cuál es la estrategia que debemos seguir para perseverar. Pastor, usted habló de que debemos perseverar. Sí, hoy le voy a dar la estrategia para perseverar. Si nos ponemos en el contexto de lo que estamos hablando de una carrera, tú y yo somos los competidores, los que corremos. Bueno, digamos entonces, si me permite usar esta ilustración, el Espíritu Santo es nuestro entrenador. Y como nuestro entrenador nos va a dar las instrucciones necesarias para avanzar en esta carrera. Así que en lo que nos queda no de este sermón, sino de esta sección, vamos a mirar las 3 acciones esenciales que como creyente debemos tomar para terminar esta carrera. Y la primera es desechar lo que estorba. Lo segundo es fijar los ojos en el pastor. En Jesús. Y lo tercero es considerar su ejemplo. Esas son las 3 cosas que vamos a hablar. No hoy. Hoy vamos a mirar la primera parte. Desechar todo lo que nos estorba. Usted quiere perseverar en la carrera, deseche todo lo que le estorba. Segundo, quiere continuar la carrera hasta el final, ponga sus ojos en Jesús, en Jesucristo. Y tercero, considere el ejemplo. ¿El ejemplo de quién? ¿Del pastor? ¿De quién? De Cristo. Fácil. Entonces, empecemos el primer punto, despojando todo peso y pecado. Versículo 1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, esto ya lo estudiamos la semana pasada, dice ahora, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto ya lo estudiamos. Ya estudiamos el principio y estudiamos el final de ese versículo. Ahora vamos a estudiar la parte central del versículo. El autor de Hebreos, o el Espíritu Santo a través de él, es claro y nos dice, para que puedas perseverar, tienes que quitar de tu vida todo, absolutamente todo lo que nos estorbe. Y el autor nos dice 2 cosas claras aquí. Y lo hace de 2 maneras, dice 2 cosas que tenemos que quitarnos. Todo peso y el pecado que nos asedia. Ahora es importante aclarar algo aquí, quiero aclararlo, porque a simple vista podría parecer de que el autor está hablando de una sola cosa: peso, pecado, y que pueden ser entendidas como lo mismo, solo que está usando 2 palabras diferentes, sino que quiere enfatizar algo, pero sin embargo no es así. Yo creo que el autor está usando 2 cosas distintas, las cuales el cristiano debe apartarse. Y note que él usa la conjunción y para hablar de las 2 ideas y separarlas, mostrando de que algo es diferente. Aquí es donde nos viene muy bien muchas veces otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente quizás lo pone más claro. Y mire cómo traduce: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, que ya lo estudiamos, mire lo que dice: quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Ya él le aclara y dice: todo peso que nos impide correr.
queremos correr en la vida cristiana, tenemos que empezar a desechar algo. Y el término que está usando el autor aquí literalmente significa todo impedimento o todo obstáculo. Aquí déjeme llevarlo al contexto. En la antigüedad los atletas, antes de competir en los Juegos Olímpicos, ellos hacían todo lo posible en sus vidas para quitarse cualquier peso extra. Comían bien, entrenaban fuertemente como entrenan los de hoy, fortalecían sus cuerpos, pero cuando llegaba la hora de la competencia, ellos trataban de quitarse toda ropa que los hiciera pesar más y les impidiera correr. ¿Cuál era su objetivo al hacer esto? Quitar toda dificultad extra que les impidiera llegar a su objetivo, la meta. Hoy en día los atletas que nosotros vemos, algunos autores dicen que muchas veces en el pasado algunos corrían casi ya en ropa interior básicamente, para que fuera más rápido su avance. Hoy los atletas nuestros pues usan ropas diseñadas livianas totalmente. Muchos de los equipos que usan las bicicletas son aerodinámicas, es decir, que pesan poco, usted los puede levantar con un dedo, o sea, el peso menos posible para que puedan avanzar lo mejor posible. Esa es la imagen que el Espíritu Santo quiere que nosotros como iglesia entendamos hoy. Si queremos llegar a la meta, si quieres perseverar, la estrategia que el Espíritu Santo da es simplemente debes quitar de nuestra vida todo aquello que puede convertirse en un obstáculo, en un estorbo en tu carrera. Todo. ¿Qué es ese peso? ¿Cuál es el peso que habla el autor aquí en este pasaje? Lo interesante es que el autor aquí no menciona nada específico, sino que el autor quiere que de manera personal cada uno de nosotros podamos analizar nuestra vida, examinar nuestra vida para identificar cuál es el peso extra que estoy llevando en la carrera cristiana. Cada uno puede tener un peso diferente. Por eso cada creyente tiene que hacerse, como decía el salmista, un examen. Señor, examíname y pruébame. Aquí no es Señor, examina al vecino, no es. Yo tengo que examinarme y preguntarme qué cosa en este momento está haciendo un peso para mí en mi vida cristiana. Otra pregunta que nos podemos hacer para examinarnos es: ¿qué situación o qué hábito o qué prioridad está afectando mi caminar con el Señor y está impidiendo que yo persevere en la carrera de la fe? ¿Cómo está mi vida espiritual? Hace un año, creo más o menos, yo empecé a llamar a los hermanos y les hacía esa pregunta: hermano, ¿cómo se ve usted en su vida espiritual? ¿Está usted progresando? ¿Está usted estancado? ¿O está usted retrocediendo? Yo le lanzo: ¿cómo está su vida espiritual? ¿Está usted avanzando? O sea, cuando usted se mira a usted mismo, usted dice: wow, si yo estoy avanzando. O cuando usted se mira a usted mismo, usted dice: si yo estoy estancado. O usted dice: ¿sabe qué? Yo como que voy para atrás. La pregunta es: ¿por qué? Yo no puedo contestar por usted, yo puedo contestar por mí. Yo no puedo contestar por usted. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué estoy estancado? Es que quiero correr y ¿será que estoy cargando algo que no debería cargar? Y eso me está impidiendo correr. ¿Qué es lo que está estorbando en mi crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que me está estorbando? ¿Qué es lo que me está impidiendo seguir caminando? ¿Qué es? Aquí le voy a dar quizás la clave. El creyente tiene que preguntarse, tengo que sentarme y preguntarme, a ver si uso este ejemplo. Bueno, sí, creo que sí lo puedo usar.
Es como cuando, a ver, si lo asocio bien. Yo me acuerdo cuando me gustó la que hoy es mi esposa. Entonces uno se sentaba, bueno, yo empezaba a preguntar, bueno, ¿cómo planeo para preguntarle si quiere ser mi novia? Y entonces se sentó uno y empezaba a platicar por planear. Le digo así, le digo así, le digo así, le digo así. Cuando me iba a casar, bueno, ¿y cómo le propongo matrimonio? Bueno, los hombres estarán entendidos abajo si se acuerdan, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que sentarnos y preguntarnos qué, con esa misma intensidad que nos sentamos a planear eso, porque creo que ninguno salió de la noche a la mañana. No, nos sentamos a planear qué le voy a decir, cómo le voy a decir. Nos debemos sentar ahora a preguntarnos es, ¿qué me está quitando a mí el tiempo ahora para orar? ¿Qué es lo que me está quitando a mí el tiempo ahora para sentarme a leer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me está quitando el tiempo para congregarme? ¿Qué es lo que me está quitando el tiempo para servir a Dios? Ese peso que me está impidiendo, porque, hermano, perdóneme por lo que le voy a decir, pero si usted y yo no estamos orando, si usted y yo no estamos leyendo la palabra, si usted y yo no estamos congregándonos, es decir, no estamos teniendo comunión con los hermanos, si usted y yo no estamos sirviéndome, se lo aseguro en un 99.9% que usted y yo no estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Es imposible. Si usted no ora, es imposible que avance en su vida espiritual. Si usted no lee o estudia la palabra de Dios, es imposible que usted avance en su vida espiritual. Si usted no se congrega, es imposible. Yo esta semana hablaba con unos norteamericanos y yo les preguntaba, bueno, ¿y en qué iglesia se congregan? Entonces tal persona me dijo, yo me congrego en tal iglesia. ¿Y usted en qué iglesia se congrega? No, me dijo, yo no me congrego en ninguna iglesia. Me dijo, ¿cómo que no? Pero soy cristiana, me dijo. Y yo le dije, un momento, le dije, ¿me permiten una pregunta? Por favor, ¿me explica usted cómo se puede ser cristiano sin pertenecer a una iglesia local? ¿Me explica, por favor? ¿Qué cree que me dijo? Lo mismo que hizo lo mismo que usted acaba de hacer. Se quedó muda. Es que he tenido malas experiencias. Yo le dije, usted no es la única que ha tenido malas experiencias, todos los hemos tenido. Y le voy a hablar de mí. Le dije, yo crecí en la iglesia cristiana y papá era pastor. Y yo he visto de todo, bueno, no de todo porque uno se ve cosas malas, pero he visto de todo un poquito. A mi papá le han hecho cosas, a mí como hijo pastor me hicieron cosas y aquí estoy. Así que no es excusa, le dije. No, sí, no lo había visto. Es más, y le dije lo siguiente. Explíqueme, ya que no me puedo explicar, explíqueme esta. ¿Cómo me explica usted que usted le dice a Cristo, Cristo, yo te amo, pero no quiere estar con la novia de Cristo? Explíquemelo. Lo único que me puedo decir es, no la había visto de esa manera. ¿Cómo podemos decirle a Dios, Dios, yo te amo, tú lo eres todo para mí, pero Dios, yo no quiero estar con tu iglesia, yo quiero estar en otro lado, por allá, solito? Bíblicamente no hay explicación. Entonces, cuando tú no quieres orar, cuando no sacamos tiempo para estudiar la Biblia, cuando no queremos estar con los hermanos en Cristo, cuando no queremos servir a Dios, hermano, olvídese, tú y yo no estamos creciendo espiritualmente. Hay un peso que tiene que ser quitado. Y la intención del autor aquí es un análisis, yo tengo que ponerme a pensar y a detenerme y a preguntar, ¿qué me está desanimando? ¿Qué es lo que estoy cargando? Porque a veces yo cargo cosas que me desaniman. Se lo digo una vez más, mis amados hermanos, y espero que usted lo pueda entender. A ti no te desanima lo que alguien te hizo. A ti te desanima el análisis que tú haces de lo que te hicieron. Eso es lo que te desanima. Porque cuando lo que a ti te hacen, tú dices, bueno, Señor Jesucristo, no me gustó, pero tu palabra dice que traiga todas mis cargas sobre ti. Aquí traigo esta carga sobre ti. Yo no la quiero cargar más. No hay poder humano que te desanime.
Lo que me desanima es que yo sigo cargando y estoy comiendo y estoy pensando en lo que me hizo. Estoy trabajando y estoy pensando en lo que me hicieron. Estoy durmiendo y a medianoche el cerebro te despierta y empiezas a pensar en lo que te hicieron. Y estás dele, que dele, que dele, que dele. Pues así se desanima cualquiera. Así se desanima cualquiera. Pero cuando eso viene y tú dices, como dice Corintios, llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no hay forma de que te desanimes. Es más, te le voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando el Señor Jesucristo estaba abatido, desesperado por lo que le venía, ¿qué fue lo que hizo? ¿A dónde fue? Al Padre. Dijo: Padre, si es posible de mí, quita todo, pasa esta copa, quítala. Ya sabemos la respuesta del Padre, pero también sabemos que al final de la oración, ¿qué dijo la Escritura? Que vinieron ¿quiénes? Los ángeles y lo fortalecieron. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos, pero nosotros nos dejamos llevar por nuestro engañoso corazón. Usted tiene que empezar, yo tengo que empezar a pensar qué es personalmente, qué es lo que está impidiendo. Ahora, no siempre algo malo, ese peso es algo malo en sí mismo. Pueden ser cosas buenas. Pueden ser a veces bendiciones de Dios, ¿no? La familia es una bendición de Dios, nuestro trabajo es una bendición de Dios, los estudios es una bendición, los amigos es una bendición, las redes sociales las podemos usar, la tecnología, nuestros hobbies. No son necesariamente pecados en sí. Pero cuando eso se convierte en un obstáculo o en una distracción para buscar a Dios o nos aleja de Dios, entonces se convierte en un obstáculo y tenemos que quitarlo. Pensemos por un momento en los primeros receptores de esta epístola. Quizás algunos de ellos estaban aferrando a sus bienes materiales. Esas cosas que habían logrado con mucho esfuerzo, pero que les estaban quitando por causa de Cristo. Se convirtió en un obstáculo para ellos. Otros quizás estaban pensando o estaban muy aferrados a familiares o amigos judíos. Y cuando el Señor los salva a ellos y los llama y los une a la iglesia y los convierte en seguidores de Cristo, empezaron a ser rechazados, incluso por sus propios padres, esposos, esposas, hijos, por sus amigos, vecinos. ¿Ahora qué hago? Me están poniendo a escoger entre mi familia y entre Cristo. Otros se desanimaban porque amaban demasiado su propia vida. Cuando perdían su libertad preguntaban: bueno, pero es que ¿vale la pena que yo esté aquí metido en la cárcel por esto? Es que me están arrestando nomás por gusto. O sea, pero no, mi vida vale mucho, hay que disfrutar la vida. Y yo quiero enfatizar algo. Yo no estoy diciendo que la familia sea mala, que trabajar sea malo, o que el hobby que usted haga sea malo, o que usar las redes sociales sea malo. El problema es cuando todo eso comienza a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón y nos quita el deseo de dedicarnos a Dios. Por eso Él llamó al Espíritu Santo a reflexionar nuestra propia vida, porque quizás el peso de X es diferente al peso de Z. De tal creyente es diferente. Ahí tenemos que preguntarnos: bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a esas cosas? ¿Cuánto tiempo? Y seamos honestos. Muchas veces empezamos voy a mirar una cosita. Y usted mira una cosita, luego dos cositas, tres cositas. Y cuando aquí cuenta, usted ya lleva 15, 20, 30 minutos viendo cositas. Ahí.
Hoy está. Y hay otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando usted se da cuenta, se le va un tiempo. Y dice, vamos a orar. Y se sienta usted y Señor, ¿qué? Uy, llevo tanto rato y mira el reloj, 30 segundos. Pero es que el reloj no avanza. Hermano, muchas veces esas cosas nos están robando el tiempo para buscar a Dios. Ese es un peso que cada quien tiene que examinar. Yo no sé su vida, cómo anda en este negocio. Esas cosas muchas veces nos quitan el lugar para congregarnos, para leer la Biblia. Están ocupando tanto tiempo, espacio en nuestra vida, que nos está llevando a perder el deseo por crecer espiritualmente. Hermano, oramos constantemente, Señor, que haya crecimiento en la iglesia espiritual, Señor, que cada día crezcamos. Pero hermano, perdóneme, pero es que yo creo por la Escritura que el crecimiento espiritual no es el resultado de que yo haga plin. Pastor, póngame las manos y entonces vamos a orar por el hermano para que crezca espiritualmente. Mire, podemos orar todos los que quieran. Pero si ese creyente no se va a su casa y empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a memorizarla, empieza a vivirla, si esa creyente no busca un tiempo de oración con Dios, ¿usted cree que va a crecer? Y muchas de esas cosas que son buenas se están convirtiendo hoy en un peso para nosotros. Y tú y yo a nivel personal tenemos que tomar la decisión de quitarlas de nuestra vida. El trabajo puede convertirse en una distracción, puede convertirse en una tentación y nos puede hacer caer en pecado. Por eso el consejo del Señor Jesucristo fue radical. Si algo te está estorbando en tu carrera cristiana, quítalo de tu vida. Hermano y amigo, no hay nada más importante para un creyente que su relación con Dios. Y todo lo que se convierte en un obstáculo para alejarte de tu relación con Dios, el creyente tiene que quitarlo de su vida. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Cuando el Señor Jesucristo está hablando y Él dijo que es mejor renunciar a ciertas cosas antes de permitir que esas arruinen tu alma. En Mateo 5, versículo 29 y 30, dice lo siguiente: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. Y lo que está mostrando el Señor Jesucristo es que nada hay más valioso en la vida que nuestra alma, que nuestra vida espiritual. Y cuando está diciendo sácate el ojo, no está diciendo literalmente ahora usted vaya y sáquese el ojo. Lo que está diciendo es que tiene que tomar una decisión radical en su vida. Si ya tengo que dejar de ver eso, tengo que dejar de verlo. Tengo que tomar la decisión. Yo tengo que hacerlo. Por eso la estrategia del Espíritu Santo es: examina tu vida, mi vida, con honestidad, y desecha cualquier cosa que estorbe tu crecimiento espiritual. Cualquier cosa. Eso es parte de negarnos a nosotros mismos. Eso es parte de cargar la cruz de Dios. Eso es parte. Si algo se está convirtiendo en un obstáculo para ti, estimado hermano, el teléfono, las redes sociales, el trabajo excesivo, algunas amistades, el deporte, cualquier cosa, quizás es necesario de que ahora empieces a hacer cambios en tu vida y decir: eso no me está ayudando en mi crecimiento espiritual, tengo que dejarlo afuera. ¿Has notado que a veces te empiezas a conversar con ciertas personas y después de que sales de conversar con esas personas, tú como que dices: de veras sí, yo qué cuento de seguir buscando de Dios? O te alejas o te conviertes en el instrumento de Dios para restaurar a esas personas. Identifica que es Satanás muchas veces, porque eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo.
Pedro con buena intención que le dijo, hoy no, Jesús, que no te acontezca esto, o cómo vas a perder tu vida. Y Jesús le dijo, cierto que sí, Pedrito, tienes razón. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. ¿Era Pedro Satanás? No, sino que Satanás estaba usando las buenas intenciones de Pedro para ser obstáculo en el plan de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4-3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Espíritu Santo para nosotros? Examinar nuestra vida, identificar cualquier peso del pecado, cualquier peso que nos está impidiendo correr la carrera. Segundo lugar, no solamente el Espíritu Santo llama a identificar el peso, sino que nos llama a despojarnos del pecado que nos asedia. Ahora, cuando hablamos del pecado, creo que la ilustración es un poco más seria, porque los obstáculos nos pueden desanimar, nos pueden retrasar, pero el pecado tiene la capacidad de enterrarnos por completo. Mientras que, y yo creo que note la diferencia, mientras que el autor dice todo peso, refiriéndose de una forma general a cualquier peso que puede estorbarnos, parece ser que el autor ahorita, al referirse al pecado, habla de un pecado en particular. No es algo tan amplio como el peso, pero aquí se está refiriendo a un pecado específico de manera personal, insistente, que nos rodea, que nos persigue y que nos asedia para hacernos caer en nuestra carrera de la vida cristiana. Hay muchos comentaristas, y quizás si usted ha escuchado un sermón sobre Hebreos 12, lo han enfocado de esa manera. Muchos comentaristas piensan que aquí el autor se está refiriendo a un pecado muy específico o característico en la vida de cada creyente como individuo. Es decir, con el pecado específico con el cual cada creyente a nivel personal lucha constantemente. Por ejemplo, algunos puede ser la mentira, otros puede ser el orgullo, otros puede ser que es que quieren agradar a todos en todo momento. O sea, agradar a todos es muy complicado. Según esta opinión o esta interpretación, el autor lo que le está diciendo a estos creyentes es que ellos debían identificar cuál es el pecado que más lo tienta a usted. Ahora, yo puedo entender que eso es una aplicación válida y provechosa, no estoy diciendo que no. Porque cada uno de nosotros debemos velar por nuestro corazón, debemos examinar nuestra vida y no debemos tomar el pecado a la ligereza, porque el pecado es un peligro real. Es tan engañoso como ya lo enseñamos en el capítulo 3 de esta misma carta. El pecado tiene la capacidad de apartarnos por completo del camino correcto si no somos sabios. Por ejemplo, pensemos rápidamente en el rey David. Cuán rápido y profundo cayó el rey David cuando permitió que su corazón codiciara a Betsabé. Es más, podríamos decir que si somos honestos, allí no empezó el problema. El problema empezó mucho antes con un pecado que pues posiblemente decimos, nada, eso no es nada, eso, la pereza, nada. ¿Qué pecado va a ser la pereza? Bueno, si usted lee la historia podemos decir que de ahí partió. Pero sabemos cómo ese pecado lo enredó y hasta lo profundo que lo llevó. No solo en su vida personal, sino en su vida familiar y su vida con el reino, con todo el reino sufrió las consecuencias. David corría su carrera muy bien, estaba tranquilito corriendo la carrera, pero se descuidó por un momento y el pecado lo atrapó y lo derribó.
Por eso, mis amados hermanos, sí, esa aplicación es válida, tenemos que estar pendientes, examinarlo constantemente. A ver, Santiago dice que cada uno es tentado según sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Cada uno, o sea. Pero esta carrera de la fe, como hemos dicho, no es una carrera corta. Muchos han empezado con entusiasmo, pero muchas veces al tiempo descubren que ese entusiasmo tiene que convertirse en constancia y por eso regresan atrás. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:11: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y le dice algo interesante, que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, lo que está diciendo es que a pesar de que ha pasado el tiempo, ustedes, en lugar de empezar a retroceder, siguen avanzando más y más. Ahora, cuando volvemos a nuestro contexto, eso es lo que mencionan algunos, pero cuando habla del pasado, del pecado, del peso, dijimos que lo hizo de forma general. Pero cuando habla del pecado, creo que el autor está hablando de un pecado aquí en particular. En el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, cuando alguien quería hablar de algo general, normalmente no usaba el artículo definido el o la. Por ejemplo, si alguien decía quiero manzana, no está hablando de manzana en particular, se dice la manzana, esa en particular, algo general. Cuando llegamos aquí al pasaje, el autor no está diciendo simplemente quita cualquier pecado. El autor dice el pecado que nos asedia. Hay un pecado concreto, y no es específicamente ese pecado, como ya mencionamos, que lidia cada creyente en particular, aunque puede ser esa aplicación. La pregunta es, ¿cuál es el pecado? Antes de ir a él dice, ¿dónde estoy? El pecado, ¿dónde estoy? El pecado que nos asedia. Esa palabra asedia, en el original dice que te enreda, te distrae, te rodea. Ahora sí, la pregunta es, porque la Biblia se interpreta ya sola, ¿cuál es el pecado específico que está enredando y distrayendo a estos hermanos en Roma? Los primeros que iban a leer la carta. ¿O cuál es el pecado específico que enreda a todo creyente y lo quiere distraer de su vida cristiana para que no persevere en la fe? Yo creo que el contexto nos da la respuesta. El pecado específico por el cual el autor ha estado lidiando con esos hermanos y cuál necesitaban despojarse con urgencia es el pecado de la incredulidad. Este es el pecado que desde el principio el autor viene tratando con ellos. Fue la incredulidad, dice él en el capítulo 2, que los hizo descuidar una salvación tan grande. Fue ese pecado que los estaba llevando a no prestar con atención o con diligencia la palabra que se les estaba predicando. Es el mismo pecado que él usó en el capítulo 3, cuando trajo a la memoria al pueblo de Israel y le dijo que por incredulidad muchos de ellos no pudieron entrar a la vida, a la tierra prometida. Eso es lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice. Le doy chance para que busque. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Ese pecado es el que se manifiesta en una pereza espiritual. Ese es el mismo pecado que los estaba llevando a ellos a ser lentos para oír la palabra de Dios. Por eso les dijo que ya unos tenían 20 años, que en lugar, 20, 30 años, que en lugar de ser maestros, en lugar de ya ser unas baluartes, unas vigas, unas columnas fuertes en la congregación, todavía había que estarle dando lechita, empujándole, todavía que estarles predicando, otra vez diciéndole haga, le dice. En el 5:12 lo vimos, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Por su falta de confianza, por la incredulidad. Esa misma incredulidad les había llevado a perder la confianza en el Señor. Y por eso les explicó todo el capítulo 11. Perdóneme que regrese al capítulo 11. Pero por eso agarró todo el capítulo 11 y les mostró y les dijo allí: el creyente vive por fe, por fe, por fe, por fe y por fe, no por incredulidad. El creyente, más el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá, no por la incredulidad. Y le presentó una cantidad de ejemplos de creyentes del Antiguo Testamento que vivieron, avanzaron, perseverando y que nunca dudaron. Ese es el punto del autor. En la promesa que ni siquiera vieron. Abraham no la vio, Noé no la vio. ¿Quién más? Moisés no la vio, no lo vieron. Y sin embargo creyeron. Y el ejemplo era: ahora tú y yo la hemos visto, ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué estamos dudando? Por eso el pecado que el Espíritu Santo les estaba señalando con tanta insistencia y que los estaba rodeando para atraparlos es la incredulidad. Ese pecado los estaba distrayendo, los estaba estancando, apartando de la carrera de la fe. Hermano, la incredulidad es un gran obstáculo que nos impide perseverar, nos impide crecer. Es ese pecado que nos asedia a usted y a mí el día de hoy. Pastor, pues es que yo nunca he dejado de creer en Cristo. Sí, pero hemos dejado de creer en sus promesas. ¿Cómo? Bueno, cuando la palabra de Dios dice en Filipenses 4, dice: por nada estéis afanosos. Y cuando tú estás pasando por dificultad y la ansiedad te está llevando, ¿qué crees que estás haciendo? Estás dudando. La incredulidad te está enredando. La incredulidad desanima, porque nos hace mirar más las circunstancias que las promesas de Dios. La incredulidad nos paraliza, nos estanca y muchas veces nos lleva a abandonar la carrera. Por eso mucha gente dice: no, es que es una cantidad de problemas y eso, no, esa cantidad de problemas, nada, mejor ya. Y nos olvidamos las promesas de Dios, que Dios nos ha dicho que las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Nos olvidamos las promesas que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y podríamos citar una cantidad de promesas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo confrontó a los discípulos por su falta de fe? Muchas veces lo hizo. En Mateo capítulo 8, no tiene que buscarlo. Cuando Jesús subió a sus discípulos en una barca, dice que se levantó una gran tormenta. Y aunque aquellos hombres mire, ¿cómo sería la tormenta? Los discípulos eran pescadores, no como yo, porque yo ni amateur llego de pescador. Eran pescadores profesionales. O sea, ellos se dedicaban a eso. ¿Usted cree que ellos habían visto tormentas? Yo creo que más de una ocasión. ¿Cómo sería la tormenta que los pescadores profesionales, acostumbrados al mar, estaban más nerviosos? Estaban nerviosísimos, desesperados.
Al punto que despertaron a Jesús y le dijeron: Jesús, sálvanos, Jesús, nos estamos muriendo, la tormenta está aquí, usted está durmiendo ahí como si nada, levántese. Y la respuesta de Jesús es: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Yo estoy con ustedes. ¿Habían visto milagros de Jesús? Yo creo que ya una cantidad. La pregunta es: ¿por qué dudaron? Porque la incredulidad muchas veces nos lleva a mirar la tormenta y no al que está a nuestro lado. En Mateo 14 vemos otra vez una ilustración, la misma, similar. Le dijo a los discípulos que salieran, que él iba a estar orando. Regresó a medianoche, lo ven caminando y se asustan pensando que venía un fantasma. Él les dijo: tranquilo, soy yo, no temáis. Cuando Pedro reconoce la voz, le dice: oh Jesús, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Pedrito, como siempre, el aventado. Yo soy como Pedrito, así medio aventado, para algunas cosas, para otras no. Y Jesús le dijo: sí, Pedrito, ven. Y Pedro sale de la barca y Pedro, feliz de la emoción, empezó a caminar. Pero cuando se le pasó la emoción del momento, de los primeros pasos, y empezó a mirar las olas, esta cosa para aquí, para allá, Pedro le dio miedo y comenzó a hundirse. Y Pedro, como buen creyente, se acordó y dijo: uy, sí, Señor, ayúdame. Ahora sí, ayúdame. Otra vez me volví a correr el Señor. Jesús extendió la mano, lo saca, y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchos de nuestros problemas, a mis amados hermanos, es porque arrancamos con la emoción, pero luego empezamos a mirar al lado y dejamos de mirar al que nos está sosteniendo. Y empezamos a hundirnos. Y es interesante que una de las tormentas que el Señor Jesucristo levanta, en la que están, antes de quitar la tormenta del lado, Él quita la tormenta que ellos tienen en su corazón. Le dice: paz a vosotros, tranquilos. ¿Sabe qué significa eso, mis amados? Que muchas veces no necesitamos que lo de afuera tenga paz, necesitamos tener la paz nosotros. Una y otra vez en la palabra encontramos lo mismo. El gran obstáculo en nuestra carrera cristiana es la incredulidad, es la duda la que nos frena. Y esa es la que estaba frenando a estos hermanos en Roma, y el autor por eso le dice: vuelvan a ellos. ¿Cuántos de nosotros hoy quizás estamos estancados por la incredulidad? ¿Y será cierto que Dios está haciendo algo en mi vida? ¿Y será cierto que Dios me está llamando a mí a hacer esto y esto y lo otro? ¿Y será cierto que Dios me va a dar paz y tranquilidad? ¿O será cierto que Dios tiene control de ese problema? Muchas veces nosotros llegamos y decimos: Señor, aquí te traigo mi problema, Señor, tengo este y este problema, te lo traigo aquí. Y oramos ahí, y en el nombre de Jesús, amén, nos levantamos, agarramos el problema y seguimos otra vez aquí. Señor, ¿y qué voy a hacer entonces yo con esto? ¿Cuántas veces lo hacemos así? Oh Señor, es que ya no sé qué hacer con esta persona, Señor, me hace la vida imposible. Señor, vengo delante de ti, te lo traigo a ti, Señor, porque tu palabra dice, y necesitamos la palabra, y te lo entrego, Señor. Y se levanta y dice: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que me siguió mirando feo. La próxima vez que mire feo, ¿qué voy a hacer? Por eso no avanzamos. Incredulidad es eso. Si créele a Dios, si la trajo allí, se la dejó ahí, déjelo allí. Él se va a encargar en su tiempo. ¿Cuándo? Yo no sé. Puede ser 25 años. Puede ser 120 años, como le pasó a Noé. 40, como a Moisés. Yo qué sé. O 80, los que usted le quiera poner ahí. Hermano, la duda lleva al desánimo. Si usted dice: estoy desanimado, pregúntese, quizás la situación suya se deba a que está dudando de las promesas de Dios. Por eso estás como estás. No culpes a nadie. Mire, el ejemplo perfecto cayó ahorita. Yo creo que el que no la haya visto, pues hoy se va a enterar. Pero hoy se hizo viral en estos días la infidelidad de un hombre porque lo atraparon con las manos en la masa. Y lo interesante es que cuando él hace su comunicado, resulta que los culpables fueron los que hicieron el video viral. Interesante.
Yo lo leía y decía, increíble pero cierto. Ahora resulta que el culpable de la infidelidad o del problema fue el que estaba grabando, porque él no dice, el culpable soy yo por estar de infiel. Siempre buscamos el culpable en otro y no reconocemos lo que nos corresponde. Hermano, no busque el culpable de su desánimo en otra persona. Analícese usted y pregunta, ¿cómo estoy? ¿Será que estoy dudando de las promesas de Dios? ¿De qué tengo que despojarme? ¿Por qué ese pecado de incredulidad me tiene como estoy? Hermano, y frente a esto, déjeme darle una aplicación rápida. ¿Cómo podemos responder? O sea, ¿cómo puedo yo quitarme de ese peso y de ese pecado de incredulidad en esa carrera? Hermano, muy fácil. Dios nos ha dado unos medios de gracia para fortalecernos en ello. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Bueno, el Señor nos ha dado la oración. Hermano, la oración. Velad y orar, dice el Señor Jesucristo, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Pero es que no queremos orar. Es que yo no sé por qué orar, es que hay tanto por lo cual orar. Otro medio de gracia que el Señor nos ha dado es la lectura, el estudio de la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, debemos responsablemente leer la palabra de Dios, así sea 2 versículos, pero léalos. No es la cantidad, sino la calidad. Yo no le voy a decir a usted, hermano, ¿quién no ha leído la Biblia en un año? Que tiene que leer la Biblia en un año. No, yo no me voy a meter en ese rollo. Lo que sí le quiero decir, hermano, léala, aunque sea un versículo diario, pero léala. Y si lee ese versículo diario, luego pregúntese a usted mismo, bueno, ¿cómo puedo aplicar yo este versículo hoy en mi vida? Es más, para no irnos tan lejos entonces, hoy el pastor nos está hablando de despojarnos de todo peso y de todo pecado. Bueno, mi tarea, Señor, para esta semana es, bueno, voy a empezar a analizar cómo puedo aplicar ese versículo hoy durante esta semana a mi vida. ¿Qué peso? Ese pecado de incredulidad. Hermano, otro medio de gracia que el Señor nos ha dado, perdóneme, es la cena del Señor. Es un medio de gracia que Dios usa para fortalecernos, para recordarnos de dónde nos sacó y hacia dónde nos lleva, para recordarnos quiénes éramos y quiénes somos, para recordarnos su amor. La cena del Señor es un alimento espiritual para el creyente. Es un alimento que Dios nos ha dado para que crezcamos en la fe, para que perseveremos hasta el fin. Por eso, no es de extrañar que cuando usted y yo descuidamos la oración, descuidamos la lectura, descuidamos la predicación, descuidamos el congregarnos, ¿sabe qué empieza a pasar con nuestra fe? Empezamos a debilitarnos. Ya todo nos molesta. Empezamos a ver una cantidad de problemas por todos lados. Es que los problemas están por todos lados. En todos lados vamos a encontrar. Pero cuando tenemos una vida de oración, de palabra, todos los problemas son filtrados a través de la oración. ¿Quieres crecer? Yo no tengo que orar por ti. Aliméntate cada día con la palabra de Dios. Ora. Participa, involúcrate en la iglesia, en la comunión con los hermanos. Escucha las predicaciones con fidelidad, con un corazón dispuesto a aprender. No hay otro camino. Recuerda la ilustración, Jesucristo no calmó la tormenta de afuera. Muchas veces Dios no nos quita los problemas, Dios nos da paz interna para estar en medio del problema. ¿Eso no fue lo que le dijo al apóstol Pablo? Pablo quería que le quitara la enfermedad. ¿Se la quitó? No. Pero le dijo, bástate de mi gracia, apóstol. No nos alejemos de la palabra. No nos alejemos, no descuidemos la comunión con la iglesia. Segundo, ¿qué podemos hacer, hombre, para despojarnos de la incredulidad? La incredulidad es el pecado que más fácil nos enreda y nos estanca en la vida cristiana. Y muchas veces nace porque hemos descuidado
los medios de la gracia. ¿Cuál es el remedio? Volver. Identificar que hay algo está mal en mí. Creo que es lo principal. Porque si yo voy al doctor cuando encuentro que algo está mal en mí. Mientras yo estoy bien, digo, pues ¿a qué voy a ir si estoy bien? Pero cuando algo no está funcionando en mí, hay una molestia, yo digo, necesito ir a un doctor. Y cuando voy donde el doctor me empieza a preguntar qué, me hace una serie de preguntas para tratar de qué. Identificar cuál es mi problema. Y empieza a preguntar aquí y allá, que cuánto le duele, y todas las preguntas que usted y yo nos han hecho en muchas ocasiones. Bueno, vaya al doctor que es Cristo. Dígale sus síntomas. No hay otra forma. Si usted está esperando que el vecino cambie para que todo sea color de rosa, le van a salir raíces. Porque eso no va a pasar. Si usted está esperando cambios, no va a pasar. De pronto Dios lo que quiere es que cambie usted. Que es lo que podemos controlar. Tenemos que acercarnos acercarnos al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Como dijo Jesús, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero Él añadió, que sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es sabia. Porque la voluntad de Dios es buena. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y quiero dar una aplicación más. Si tú no eres creyente y estás todavía en una incredulidad total, ¿no? Hoy es el tiempo para que creas en Él. Hoy es el tiempo para que creas en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha dado testimonio de que el Hijo de Dios es el único Salvador que puede perdonar pecados y puede salvar tu vida. Ven a Él. Pastor, ¿y yo qué puedo hacer para ser salvo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué implica creer? Implica creer que te arrepientes, o sea, que vas en esta dirección y ahora cambias de dirección a una nueva dirección y empiezas ya a caminar no por lo que tú crees o tu familia cree que es lo correcto, sino por lo que Dios enseña en su palabra que es correcto. Ese es el creer bíblico. El creer bíblico significa que ahora lo que tú crees cambia tu forma de pensar y de actuar. Ahora ya no depende de tus fuerzas. Ya no depende de tus capacidades. Ahora depende del manual que Dios ha dejado en su palabra. Él dijo en la oración sacerdotal, tu palabra les he dado. Estimado amigo, Cristo es el único que te puede reconciliar con el Padre. Te han enseñado de que tu familiar que murió intercede por ti, que la Virgencita, el nombre que le quieras poner, intercede por ti. La Biblia es clara y enseña que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre, no hay más. No es ni siquiera la iglesia, porque también nos han enseñado, es que la iglesia, no es la iglesia, es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Arrepiéntete, confía en Él. Pide perdón por tus pecados. Y dice la palabra que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hoy es tu día de salvación. Y empieza a caminar tu carrera cristiana. Y persevera hasta el final. Porque hasta este momento no estás corriendo la carrera cristiana, estás corriendo la del mundo. Y esa te va a llevar a una condenación eterna. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te amo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido meditar en el día de hoy. Padre, reconocemos que hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que desechar. Yo quiero invitarle que allá donde usted está, piense por un momento en esas cosas que usted tiene que desechar, ese peso extra. Haga un análisis allí de su vida espiritual. ¿Cómo estás? ¿Estás creciendo? Estos últimos 6 meses del año 25, examínese a usted mismo. Pregúntese cómo está su vida de oración. ¿Cómo está su vida personal de oración, su vida personal de lectura de la palabra, del estudio de la palabra? ¿Cómo están tus deseos de congregarte, de servir?
¿Notas que estás avanzando? ¿Notas que estás estancado? ¿O notas que estás retrocediendo? Si estás retrocediendo es quizás porque el peso te está llevando hacia atrás. Si estás estancado es porque el peso no te deja avanzar. Pregúntate, ¿cuál es el peso? Quizás sea tu trabajo, tus hobbies, tu familia, el teléfono, las redes sociales, que te están robando el tiempo que deberías dedicarle a Dios en tu tiempo personal y en tu tiempo colectivo como congregación. Es que estoy cansado, a veces el cansancio se convierte en ese peso. Habla con el Señor y dile, Señor, yo quiero ser honesto contigo y conmigo mismo. ¿Cómo está tu vida? Y si tú pensabas que era por algo externo, de pronto alguien que algo te hizo o dejaron de hacer por ti, pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname por estar usando eso como excusa. Pero hoy quiero empezar a quitarme eso. De nada nos sirve escuchar la palabra si no hacemos nada con lo que hemos escuchado. De pronto la incredulidad te está llevando a dudar de la promesa. Estabas caminando muy bien, muy tranquilo, mirando a Jesucristo, pero has empezado a mirar lo que está pasando alrededor, el problema del hermano, el problema de aquí, el problema de allá, de esto y lo otro, y has empezado a hundirte. Ya tienes miedo, ya tienes deseo, ya no tienes deseo de seguir corriendo. Vuelve a clamar como Pedro, Jesús, aquí estoy, ayúdame. Míralo a Él. Hermano, que esta oración sea un autoexamen. Y le pueda decir a Cristo, allí donde tú estás, Cristo, Espíritu Santo, te necesito, ayúdame. No quiero seguir más así. Oh amigo, ¿y tú que estás sin Cristo? Te quiero invitar a que allí donde tú estás puedas decirle, si Dios ha traído la convicción a tu vida de que eres un pecador, dile, Señor, perdóname por mi pecado. Dile, Señor, he pecado contra ti. He violado tus mandamientos. Hoy quiero creer verdaderamente en ti como Señor, como Salvador. Señor, porque no puedo salvarme a mí mismo. Tú moriste en la cruz. Quiero caminar contigo. Habla en tus propias palabras, habla con Él. Pide perdón por tu pecado, arrepiéntete. Y tu oración es sincera, dice la palabra que el Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Te pondrá el sello de pertenencia, que le perteneces a Él. Y Filipenses dice que el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Padre, hay muchas cosas que necesitamos desechar en nuestra vida. Hay peso. Señor, quizás estamos dedicando mucho tiempo a otras cosas y estamos olvidando lo tuyo. Señor, quizás está ese pecado de incredulidad, pero también quizás algún otro pecado con el cual batallamos constantemente. Señor, que nos quieren arrastrar para impedir que sigamos corriendo esta carrera, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y permite que ella pueda comenzar a dar fruto. Señor, ayúdanos a trabajar como un solo cuerpo que somos, en unidad. Señor, que podamos perseverar cada día. Padre, porque al final de nuestra vida, ya sea porque tú llegues por nosotros a nivel personal o colectivo, podamos decir, escuchar las palabras tuyas, buen siervo fiel. Señor, gracias. No sabemos cuánto tiempo vamos a correr, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga acompañando, nos siga dirigiendo, porque no queremos correr en nuestras fuerzas, queremos correr en tus fuerzas. Padre, gracias. Padre, gracias. Permite que lo que hemos aprendido el día de hoy, tu pueblo pueda comenzar a hacer algo con ello. Señor, si reconoce, identifica que esta palabra proviene de ti, que podamos hacer algo. Señor, si identifican que esta palabra no proviene de ti, Señor, que sea desechada. En el nombre de Jesús. Amén.